Ya, ahora está grabando, pero parece que me eliminó a alguien. No sé quién me eliminó. Para que le avisen que se vuelva a integrar, por favor. Por favor, coloquen presente ahora. Vayan colocando presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vayan colocando presente. Entonces, así queda guardada la asistencia. Ya, perfecto. Ya, como siempre, si tengo algún problema de si se me pego, se pega el audio, se pega la imagen, por favor, díganme porque estoy un poco lejos del router y si me escriben en el chat no lo puedo ver en el momento de la presentación. Para hoy día teníamos una actividad que era voluntaria. ¿Alguien en algún grupo lo quiere presentar? ¿Alguien que quiera presentar su trabajo en relación a los dilemas morales, dilemas éticos en este caso? ¿Lo del PPT? ¿PPT? Sí, pues porque es que usted Sí, dijo por que lo era de una los actividad casos. voluntaria, que era como unas preguntas, y Sí, ese como sí, que quería que lo hacía como, digamos, por así decirlo, y el otro que era el PPT, que era una presentación del caso. eso, la presentación del caso. El caso que les Ah, tocó. ya. ¿Alguna voluntaria? No me digan que nadie lo hizo porque si dicen que es voluntario no lo hacen. Profe, estuvimos toda la semana haciéndolo, así que tranquilo. Ah, ya, ya. Yo, Perfecto. Margaret, ¿quieres pasar primero con nosotros? O sea, nosotras dos. Bueno, ya. Sí, porque somos las dos, así lo hacemos más corto. Ya. A los leones. Bueno, ya. Margaret, Margaret, Nazar, ya. Y era Emilia Paz, ¿cierto? ¿Quién más? Era Pasó. Margaret. Y Margaret Salazar. Ya. Voy a presentar la pantalla entonces. Eh, Después, ¿alguna otra voluntaria? Para ir aprovechando el tiempo. mira, 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 mira. Ay, disculpe, profe, es que se está Pues, moviendo mi hijo. ya, la bendición. Es que no puedo silenciar el micrófono ahora. ¿Por qué no se puede? ¿Profe se ve? Sí, o sea, no se ve la presentación en este momento, se ve que usted está proyectando la misma pantalla de clase. Eso se ve. Ya. Ya, ya, ya. Eso quería saber. Ya, ahí Ahora sí se se ve. ve ahora sí. Ya, perfecto. Ya, ya entonces, buenos días, profe. Buenos días a mis compañeras también. Nosotros con Margaret nos tocó hacer la presentación respecto al caso 26, que tiene como título Responsabilidad afectiva. Bueno, esto básicamente es el índice para que se vaya interiorizando de lo que va a ser nuestra presentación. Voy a tratar de presentarles un poco lo hecho, los temas éticos involucrados, y luego vendría Margaret, con lo que nosotros entendimos que había que hacer porque había que hacer una modificación del caso y ¿Ya? también agregarle otros temas éticos que podrían haberse involucrado en caso de que el final hubiese sido diferente. ¿Mm? Bueno, en el caso 26, responsabilidad afectiva,
Básicamente se basa en una mujer de 35 años llamada Clemencia, lleva 8 años de matrimonio con Mateo, su marido, el cual es muy atento con ella, le da seguridad, le da protección, llevan un matrimonio estable, aunque han habido altos y bajos, pero con el amor que ambos se tienen lo han podido superar. Pero un día en el trabajo de Clemencia, ella conoce a un compañero nuevo, que se llama Pablo. Y Pablo, bueno, Pablo es muy es arriesgado, es simpático, es carismático, extrovertido, por ende le llama la atención a Clemencia. Y bueno, más que llamarle la atención, ella empieza a tener como sentimientos hacia Pablo. Entonces Pablo se percata de esto y le ofrece tener una relación en secreto, una relación extramarital. Obviamente en ese momento Clemencia entra en un dilema porque ella estaba casada, llevaba 8 años con Mateo y si bien su relación, como les dije, han tenido altos y bajos, lo han sabido sobrellevar por el amor que se tienen. Entonces ella en ese momento entra en un dilema entre traicionar a su marido y dejarse llevar por sus pasiones carnales o bien quedarse con su marido y no engañarlo. Entonces, básicamente los temas éticos involucrados, el respeto de no engañar a su marido, el respeto hacia su relación más que nada, la culpa que sentía ella en este momento por cuando Pablo le ofrece tener esta relación, ¿cierto? Y también entra la traición, porque obviamente al momento de ella aceptar la relación extramarital con Pablo, estaría traicionando la confianza y el respeto que le tiene su marido. Y también estaría deteriorando su condición de mujer, de mamá y de esposa. En los comentarios, el autor nos planteaba que si bien se puede decir que el matrimonio es la base de la sociedad, porque básicamente es más que nada para prolongar el amor de la pareja hacia los hijos, porque obviamente uno tiene hijos dentro de un matrimonio, no necesariamente, pero casi siempre los hay. Ay, me perdí. Bueno, son estos los que se ven más perjudicados al momento en el que uno de los dos decide traicionar el vínculo amoroso. Entonces, el autor del libro nos decía básicamente que en este dilema moral en el que entraba ella, los más perjudicados, aparte de Mateo, su marido, iban a ser sus hijos. Porque si bien hay familias que de repente, no sé, pues, luchan por seguir la relación luego de alguna infidelidad, hay otras que no. Pero de todos modos, ella en este caso decide no traicionar a Mateo, perdón, a su marido, no dejarse llevar por las pasiones carnales que le ofrecía Pablo y decide ser y seguir siendo una esposa digna y una buena madre. Y ahora viene la modificación del caso, así que dejo a la Margaret aquí para que nos cuente qué hubiese pasado o si ella lo hubiese traicionado, cuáles hubiesen sido los temas éticos involucrados. Hola, buenas tardes. Voy a hablar de la modificación del caso. Como el caso en sí ya venía listo, nosotros hicimos una realidad alternativa. Hicimos como un universo paralelo. En este universo, Clemencia es exactamente los hechos los mismos, así que no voy a entrar mucho en el tema de porque es exactamente lo mismo. Avance, por favor. Ahí sí. Dice, entonces los temas técnicos acá cambian un poco, porque Clemencia aquí decide, voy a leer un poquito. Los temas éticos son respeto, honestidad, lealtad, equidad. ¿Por qué? Porque, dice, Clemencia, dentro de su sorpresa por la propuesta, comienza a analizar la situación planteándose diferentes escenarios. Ahí empieza ya, como, ¿qué hago, qué no hago? Donde se veía disfrutando de los placeres y la adrenalina de una aventura, y a la vez disfrutando del amor y la estabilidad que le brindaba su marido. Si bien Clemencia aún no ha decidido nada, es notorio que ha dejado de pensar en su pareja. Ahí entra la equidad y todo eso. Y que su lealtad hacia él depende de un hilo. Tampoco ha pensado en que en el caso de aceptar dicha aventura tendrá que inventar excusas
pues solo se está dejando llevar por un impulso. Entonces, acá podemos ver de que al ella empezar a plantearse eso y dejarse llevar por el impulso, está pasando a llevar el respeto, la lealtad hacia su marido y la equidad, porque ya no está pensando en forma pareja, prácticamente está pensando solamente en ella, está entrando en una parte como una especie de egoísmo, por así decirlo. Entonces continuamos y vamos al desenlace. Finalmente Clemencia decide aceptar la propuesta de Pablo y entabla una relación secreta con él, lo que la ha llevado a no solo faltar a la lealtad y respeto, sino que también a mentir en reiteradas ocasiones, viéndose muchas veces en situaciones complicadas. Y eso de cierta manera la hace sentir culpable, pero aún así continúa con esto, hasta que es descubierta por su marido. Y recién ahí comprende que se ha dejado llevar por un impulso y nunca pensó en las consecuencias de sus actos. Ahí podemos ver los valores que se rompieron, que explicaba anteriormente la parte de los valores éticos, los temas éticos involucrados. Avanza, por favor, Emilia. Gracias. Comentario. Probablemente algunos coincidan en que Clemencia no pensó en Mateo y que jamás reconoció que prácticamente lo tenía todo y que lo perdió en un acto de egoísmo. Y en cierta forma es correcto, no lo pensó, pero sinceramente, ¿cuántos de nosotros se detiene a pensar cuando actúa por la pasión y la adrenalina o un impulso? Exacto, no muchos. Es por ello que es importante tener en claro nuestras prioridades, lo que nos importa realmente, porque como todo ser humano cometemos errores, tenemos virtudes y defectos, de lo que podemos aprender y nos sirven como ejemplo para situaciones futuras, en las que quizás debamos decidir si tener mucho tiempo, quizás debamos decidir sin tener mucho tiempo para analizarlo, y eso nos podría llevar a romper o a seguir nuestra escala de valores. Conclusión. Durante este caso, hemos visto cómo un impulso irracional nos puede conllevar a un sinfín de situaciones y conflictos, pasando a llevar muchas veces valores fundamentales de nuestra vida. Porque en este caso Clemencia tenía una cosa, pero con lo que ella decidió, digamos por así decirlo, pasó a llevar todas esas barreras. O sea, prácticamente no las tenía bien en claro. Y dice, y en ocasiones los sentimientos de otras personas, en este caso sería de su marido. Porque si bien Clemencia hasta cierto punto disfrutó de su aventura, no fue realmente como lo idealizó en su mente, porque Clemencia tuvo que ahí mentir y empezó a tener ciertos conflictos. Pues a medida que pasaba el tiempo, fue sintiendo el peso del engaño. Y es aquí donde probablemente muchas personas hubiesen terminado con aquella relación extramarital. Pero eso ya depende de lo que cada uno, de lo que cada individuo priorice. Y eso sería nuestro caso. Gracias. Muchas gracias. Acá hay otro dilema también, porque o me quedo con la pareja porque siento culpa, porque siento pena, o me quedo con la pareja porque lo amo o la amo. Entonces ahí también hay otro dilema interesante, porque si nos vamos a quedar por culpa, porque me da pena, entonces ya no se está hablando de amor, pues estamos hablando de otro sentimiento. Interesante, interesante el caso, me gustó. Comentarios a realizar. Traten de evitar mucho texto en las presentaciones. De colocar menos texto, ojalá ideas solamente para que la guíen al momento de disertar. ¿Ok? Ya, profe. El resto todo perfecto. ¿Alguna otra Gracias. voluntaria? ¿Más voluntarias para Profe, participar? nosotros queremos, pero lo que pasa es que estoy tratando de enviarle el correo con el Power porque no me carga, pero espera un ratito, o si quiere pasar a alguna otra compañera mientras lo intento enviar, o que Ya, alguna de mis compañeras lo trate de proyectar por FIS. ya, Yo acá, profesor, quiero hacerlo. ya. ¿Ya? ¿Quién dijo? Ya quería. Pero Emilia todavía sigue tomando la presentación de la Sí, pantalla. de dejar de presentar. Ahí, muchas gracias. Perdón, Gracias. perdón, ahí sí, disculpen. ¿Con quién está usted, señorita Jacqueline? Yo estoy solita. Ya. Espérame un momento.
¿La pueden ver? ¿Aún no? Sí, se puede, ¿Sí? se puede ver. ¿Se puede ver? No, no los puedo ver. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Sí, se ¿Pueden puede. ver la presentación? Sí. Ya. Sí, Sí, sí se ve. Pero tiene que maximizarla ahora. Maximizarla. Ay, perdón. Ahí. Ahí, ¿la pueden ver? Ya. A mí me Oh, no, tocó... espérese, espérese. No, todavía no se ve. Ah, se achicó ahora incluso. A ver, vuelve a apretarlo. ahora... No queda igual. A ver. Preséntela así nomás. Preséntela así nomás. Ahí Ahí se agrandó. tampoco. Ahí se Ahí. agrandó. Ya. Yo no los puedo ver, así que los voy a... Ya. A mí me correspondió... como título puse Estudio de Ética, tema de caso 19, enseñando a robar, carrera y la fecha. Caso 19, enseñando a robar. Hice un resumen correspondiente al caso y es así. Un niño con problemas conductuales y emocionales que se involucran Jacqueline, en su comportamiento. ¿Ah? sabe ¿Sí? que se ve la pantalla de PowerPoint, pero no se ve la presentación. A ver, minimice otra vez. O saque dejar de compartir. Deje de compartir. Ok. Ahí se está moviendo algo. Vamos a volver a hacerlo entonces. Ya, eso. Deje de compartir y vuelva a compartir. ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí se puede ver. Ya. ¿Ahí se ve? O sea, se ve la presentación que dice otras alternativas del caso. Esa se ve ahora. Ahora estoy en la parte principal. No, tampoco. ¿Me la puede enviar a mi correo? Yo la presento. Ya, de hecho se la envié a su correo. Ah, ya. Ya la tengo acá. Ya, yo se la presento. Deme un segundo. Por favor. Ya. Deme un segundito mientras la descargo. Yo la hice como bien resumida. Esa es la gracia, bien resumido. Deme un segundo. Ya, deme un segundito. Ya, tiene que dejar de compartir. Tiene que apretar dejar de compartir. Yo le dejo partir. Ahí sí. Ahora sí. Ya. ¿Se ve ahora? Sí. Ya, ahí mismo, en resumen. Es un niño con problemas conductuales emocionales que involucran su comportamiento desafiante, impulsivo y actividades delictivas, llamado Pedrito. Causa muchos problemas con sus profesores y compañeros de clase y del establecimiento. Se toma la medida de darle un ultimátum para corregir su comportamiento y otorgarle una asistencia profesional, psicológica en este caso, para su ayuda en el rendimiento académico. Finalmente se llegó a un cometido y pudo corregir su comportamiento delictivo, ayuda a su familia y a su entorno en la escuela y la sociedad. Este caso en especial, llamado Pedrito, me tocó que era un niño con bastantes problemas, en el cual involucraban a los profesores y a sus compañeros. Él amenazaba a sus compañeros, les pegaba, él robaba. Se había vuelto un problema bastante grande en el colegio, en el cual la directiva de profesores más el director había tomado a ver cómo se llama,
una respuesta en este caso para sacarlo al joven del establecimiento, porque ya no se podía hacer mucho con él. Entonces se tomó una medida de cancelar la matrícula. Y ahí unos profesores que conocían su situación hablaron y le dieron un último oportunidad para que él pudiera corregir esto. Y en esto se le otorgó un profesional para que asistiera a su situación. Profesor, siga la siguiente. Ya. Aquí yo puse otras alternativas de caso. Lo negrito es lo que en la situación particular que vivía el joven, y lo rojo en este caso vendría siendo la respuesta alternativa. 1. Al principio todos los profesores conocían su situación familiar, cómo vivía el niño llamado Pedrito. La alternativa sería: no se presentó la ayuda oportuna y apoyo emocional para resolver su situación en su hogar, simplemente lo dejaron solo. La segunda es: el niño pedía atención con desesperación al hacer este tipo de conducta, sin respuesta a su desesperación. La alternativa es: los profesores no se dan cuenta o simplemente no les interesaba la gran necesidad emocional que tenía este pequeño, al afecto de una persona o de cualquiera en su entorno, y de que alguien se preocupara por él. 3. La parte docente solo quería deshacerse del problema llamado Pedrito, al sacarlo del establecimiento y no tener nada que ver con él, sin ver la real situación que vivía el niño a diario en su hogar. No hubo apoyo profesional de parte de sus profesores, ni tolerancia a lo que ocurría con este niño y en el entorno familiar donde se encontraba. Pasa a la siguiente, por favor, profesor. Ahora vamos a los dilemas morales y éticos. 1. Nos entregó un apoyo en el rendimiento escolar del niño, lo cual se reflejaba en sus notas. No había tolerancia ni paciencia para este niño llamado Pedrito, el terrible. Este era un apodo puesto por los profesores que lo educaban. Lo discriminaban abiertamente desde pequeño hasta llegar al nivel medio sin contar con ningún apoyo emocional. En lo moral, los profesores los profesores que son profesionales no cumplían con su deber ético de apoyar, enseñar, conducir a un niño como mejor persona. También no tenían la atención de sus padres, que es fundamental para el desarrollo personal y conductual, y que establecen los valores en el individuo. Entre paréntesis, ya que se encontraban ambos enfermos. Esa era la situación, la problemática que tenía este joven en su familia. 4. Un apoyo profesional oportuno en su entorno hubiese dado parte de una solución en su vida escolar, familiar, para su rendimiento personal. Y ese es el fin. Muchas gracias. Muy buena presentación. Pero lo mismo que le dije a sus compañeras, evitar colocar más texto y colocar más conceptos, ¿ok? Para la presentación. Okay. El resto, el tono de voz, todo súper muy bien. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, Okay, gracias por escuchar. Dígame. le habla Emilia. Es que me habló por WhatsApp Sandra López. ¿Ya? Me dijo que estaba trabajando, que si le podía decir que se iba a conectar un poquito. No se preocupe. Está presente, pero está como con problemas de conexión donde está trabajando. Ya no se preocupe. Ya, profe, gracias. Ya. En el colegio donde trabajaba, en el Santa Doris, me pasó un caso similar al de Pedrito, con un niño que era muy desordenado en la asignatura, pero él rapeaba, tenía una banda, o sea, no es banda, él tenía su equipo de rap donde grababa. El chico era seco y traté de ayudarlo, pero en el colegio hicieron las jugadas necesarias para sacar al niño, y me dio pena porque el niño tenía harto potencial, mucho potencial, y suele pasar ese caso, de verdad, suelen pasar mucho. En el año, creo que 2018 o 2019, se firmó una ley para que todos los niños que, entre comillas, eran desordenados, disruptivos, el colegio los podía sacar en función de proteger a los demás niños. Así que fea la cosa, feo el caso, pero ocurre más de lo que ustedes puedan creer. Muchas gracias, señorita. ¿Alguna otra voluntaria?
¿Alguna otra voluntaria? Acá, profe. Ya. Lisette. Lisette, ¿cierto? Sí. ¿Usted presenta o lo envió? Yo lo presento. Ya. Deme un segundito. Pero, profesor, Dígame. es que hay una compañera que tuvo un inconveniente y no se ha podido conectar. Ya. Pero no se preocupe. Hicieron las dos el trabajo, ¿cierto? De A4. De cuatro, ya. Ya no importa. Si lo que importa es las personas que trabajaron dentro del grupo. ¿Quiénes componen el grupo? Espérame un poquito, déjame abrir el... Ya. Dice Quesada, ¿cierto? Sí. ¿Quién más? Nayaret y María José. Ay, Rosa. No sé lo No, apellido. apellido. Ya, y con este caso ya vamos a ir terminando, por si acaso. Y los otros, profe. ¿Hay más que quieran participar? Profe, nosotros sí queremos, lo que pasa es que tenemos problemas con el Power, pero si usted nos da la oportunidad, por último, lo comentamos, aunque sea, que las chiquillas tienen problemas con Me el... lo pueden enviar si quieren, yo solo proyecto. Ya, si eso, yo estoy intentando enviárselo, no sé si le habrá llegado, porque lo estoy tratando de enviar desde mi celular, porque no tengo computador. Ya. Ah, y ese es mi... A ver, no, no hay que ver. Me llegó aquí de Jocelyn Alejandra, Ah, ya, sí, ese es mío, pero ya. en PPT lo mandé porque no pude PDF, mandarlo como el otro, eso, PDF, perdón. no se preocupe. Ya. Ay, ahí Oye, está. Ay, no. oye, que entrete con el celu, qué bacán. Ah, Ya, entonces, después de la chiquilla, nos toca a nosotras. Ya. pero alguien está presentando. Ahora sí, Ahí sí. voy a presentar ahora una pestaña. No, ya todo. Compartir. No la dejo compartir. Ahí. ¿Ahí se ve? No, nada. Nada. Ah, güey. ¿Cómo se hace? Ahora se ha convertido con el... Ah, profe, se lo mando, por favor. Que no tengo idea cómo se hace esto. Ya, no se preocupe. ¿Se lo mando? ¿Sí? Ya, por mientras, el otro grupo, Ya. Aline Parra, Jocelyn Retamal, Sí, ¿ellas? Ya, sí. denme un segundito. Toda la... Así se ve, por si acaso. ¿Ya? Ya. Ya, bueno, buenas tardes, profesor, compañeras. A nosotras nos tocó el caso 45, Fiesta durante la semana es el título. Yo hice un pequeño resumen de la historia. Ya, esta historia habla de una joven llamada Carol que vivía en un pueblo y quería estudiar ingeniería en la capital. Sus padres, con mucho esfuerzo y apoyo, hipotecaron parte de su parcela para que ella pudiese lograr su meta profesional, que era estudiar. Dentro de todo este tiempo, ella conoció gente y perdió el foco principal, que era estudiar por la estigmatización de la sociedad. Entonces terminó decepcionando a sus padres y adquiriendo hábitos malos, que a veces transforman a los jóvenes en vicios. Y había priorizado, por ejemplo, personas que hasta el día de hoy no estaban con ella y no sabía de ellos, que eran supuestamente amigos. Todo esto a lo largo tuvo muchas consecuencias y entre ellas fue que ella bajó mucho sus notas y la expulsaron de la universidad. Entonces quedó endeudada con sus papás y no le quedó otra opción que volver al campo y tratar de pagar la deuda que tenía con sus padres. Entonces ella, a raíz de todo esto, igual le queda una enseñanza de priorizar. Tuvo otras Sí, pues sí, prioridades y son perdió cuentos en para realidad niños. el foco o lo importante que a lo que ella iba a la capital. Ya mi compañera Liz le va a explicar un poco más o menos algunos Ese no es puntos. mi grupo.
¿Diga? ¿Qué? Aline, ¿se escuchaba, profe, o no? ¿Sí se escuchaba? ¿Sí? Ah, ya. Ahora la Aline va a comentar igual. Aline, Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Que profe anda un poquito resfriada, entonces no quiero forzar un poquito la voz. Como decía mi compañera, a la niña le pagaron los estudios los papás, pero por el vicio de carretear, de, eh, de, de salir de la estigmatización que era una matea, se fue a carretear y eso. Y como que perdió el foco, y los papás son pagándole la universidad y hipotecaron la mitad de la parcela. Y eso, Ya. ¿Avanzo con la representación? ¿Sigo? ¿Abajo? sí. A él le tocaba a mi otra compañera, Ya. ¿Qué compañera es? Gloria. Está por ahí. A mí me tocaba lo de la fiesta. Pero es que ya, yo sigo, no importa. Como decía, a la niña la enjuiciaron tanto porque era una matea, porque no salió de esa burbuja. Ahora sí, ¿Sí? ¿Dítela nomás? no, le tengo a mi compañera, yo la terminé. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeras. A mí me tocó la fiesta y las prioridades. Eh, la, Hoy se me olvidó cómo se llama, Carol, parece. Eh, Ella empezó a conocer sus amistades y sus amistades la llevaron por el camino de las fiestas. Ya. Principalmente eran los fines de semana las fiestas, pero después pasaron a ser 2 días a la semana hasta que se volvió frecuentemente que eran todos los días. Dejó todos sus estudios de lado por ir a las fiestas y después ella de todo eso tuvo un bajo rendimiento en su estudio y la terminaron expulsando. Después de todo eso, ella se dio cuenta que todos sus supuestos amigos habían terminado su carrera y ella quedó sin hacer nada. Quedó con una deuda tremenda, sin amistades y con la decepción que le dio a sus padres. Ya. ¿Sigo bajando? Consecuencias, no sé dónde mover. Ya. Estoy cerca de las conclusiones ya. Sí. Ya. Entonces, esa es la conclusión. Y nosotros pusimos eso, pero igual íbamos a comentar algo. Ya, a ver, diga nomás. La conclusión fue que al final la niña se dio cuenta de los errores que había cometido y no le quedó otro remedio que reparar todo. Tuvo que devolverse al campo para poder costear o sea, la deuda que había dejado a través de todo, de dejar todo atrás por las fiestas. Y después de eso se dio cuenta que todos sus compañeros ya habían salido, ya estaban con su carrera, le volvieron las ganas de volver a estudiar. Pero ahora con tomar mejores decisiones y no cometer los mismos errores que ya había cometido. Ya, muchas gracias. Alcancé a escribir los nombres, permiso. No sé, profe, yo quería resaltar algo. dígame. Que a mí, por ejemplo, personalmente me llama la atención que a veces muchos jóvenes, por la estigmatización, cambian su vida y la mayoría de las veces terminan metiéndose en droga o van por otros caminos. Entonces yo quería como resaltar ese punto de lo que el caso que nos toca a nosotras. Porque eso igual forma carácter y todo eso. Y creo que ella no tuvo tanto carácter para poder luchar o para lo que realmente quería ella. No sé, quería decirlo. Está bien, no, sí es verdad. Yo estudié en la Universidad de San Sebastián. Ustedes entenderán que hay un estigma con la Universidad de San Sebastián porque le dicen la San Bacán. Piensan que estudia pura gente cuica y es mentira. Las personas que tienen dinero entran a universidades estatales porque les da el puntaje. Yo que vengo del Liceo Industrial Metodista, con 3 horas de lenguaje, 3 horas de matemática, no me iba a dar para la U de Conce. Entonces me tuve que meter ahí. Y ocurrió con muchos casos de estudiantes que pensaban que la U era una pasarela
y llegaban todos los días, pero todos los días con ropa diferente y encarillaban a los papás para comprarse ropa, comprarse mochila, comprarse ropa de marca. Entonces es una estima muy fuerte dentro de la U. Yo iba siempre casi con los mismos pantalones, tenía 3 pantalones de tela, no ocupo jeans, las mismas zapatillas, cambiaba la camisa y ropa interior siempre, obvio, whatever. Pero una estima fuerte. Habían compañeras, me tocó el caso de una compañera que renegó de los papás porque ella decía que los papás eran médicos y arquitectos y después nos enteramos que era dueña de casa y el papá era constructor. A ese nivel de estigmatización. Entonces es fuerte eso. Es raro ahora uno que lo dice en vuelta, pero es bastante fuerte. Sí, Eso. Yo creo que Dime. uno cree que esas cosas ya no se ven tanto, pero en realidad igual se siguen viendo, porque tengo entendido que como antiguamente era como que se veía más eso, por el tema de las clases sociales y eso, pero hoy en día todavía se sigue presentando harto. Sí. ¿Iba a comentar alguien más ahí? ¿Nadie más? Ah, no, sobre eso mismo que usted estaba hablando, profesor. Yo tengo un caso súper cercano a esa universidad. Una compañera mía que salimos de cuarto medio, pasó lo mismo con ella, o sea, cambió del cielo a la tierra solo por entrar a la San Sebastián. Y sus papás eran súper humildes y ella siempre quería como al nivel de sus compañeras que, por ejemplo, una estupidez, una casaca Doite, por ejemplo, ella un día la quería ir a comprar, pero para verse igual que sus compañeras quería pagarla así a plata al tiro. Y la mamá no tenía la plata para pasarse al tiro y le pasó una tarjeta de crédito para pagarla en módicas cuotas. Y claro, pues ella no quería eso y quería pagarla con plata al tiro. Entonces, al final hizo que todos se alejaran de ella por lo mismo. Oh, qué brígido. Qué brígido. O sea, yo te puedo contar muchos más casos, pero ya sería... puede que los conozcan por algún tipo de circunstancia y mejor me quedo callado. Por eso preferí contar el caso anterior, no. Muchas gracias también, señorita Natalia. ¿Alguien más para ir ya finalizando? Profe, ¿le llegó el correo? Lisette, ¿cierto? Sí. De Lisette, sí. Deme un segundito, deje de descargarlo. Deje de descargarlo. Acá está. Primer comentario, cámbiale el tiro el nombre al PPT porque tengo como 10.000 PPT institucional 1, PPT institucional 2, entonces el momento de evaluar después se confunde. Ya, deme un segundito mientras... Ya. ¿Se ven grandes, cierto? Sí, profe. Ya. Ya, ¿quién iba a presentar? Yo. Ya. A nosotros nos tocó el caso 39, el descontento profesional. Nuestros integrantes son María José Varela, Nayeli Romina Figueroa, Rosa Natacha Leiva, Lisette Georgina Quesada. Ya. Oh, una animación. Y veremos en esta presentación el resumen del caso, las acciones del caso y nuestro pensamiento. Ya. Hay que ver. Ya. Resumen del caso. El desencanto profesional. Una joven humilde busca trabajo para su crecimiento personal como profesional, costándole mucho esfuerzo encontrarlo. Después de mucho, logró encontrar un trabajo en una empresa donde podía mostrar sus conocimientos de contabilidad y poder costear sus estudios superiores. Ya instalada en su trabajo, cuya función se limitaba a la de asistente contable, comenzaron los problemas poco a poco. Se fue transformando en un cargo mayor. El jefe, al darse cuenta de su eficacia, empezó a asignarle
más tareas, extendiendo su jornada laboral y un aumento de sueldo sin importar un mayor beneficio para ella, dejando de lado sus estudios. Ella decide hablarle a su jefe por los horarios. Su jefe se molestó y se sintió amenazado, pensando que ella trataba de obtener una promoción quitándole su puesto. El jefe, enojado, le dio la opción de que si no le gustaba, que se fuera. Por necesidad, la mujer tomó la opción de quedarse continuando con su trabajo en las mismas condiciones. El jefe siguió abusando de su poder, logrando su objetivo de despedirla. La joven sintió una profunda decepción, generando desconfianza frente a futuros trabajos, mientras que el jefe, a pesar de los abusos, seguía en su puesto. Luego de 8 meses, encuentra un pequeño trabajo para costear sus estudios, logrando convertirse en profesional. Ya. Acciones del caso. Acción del jefe. Contratar a la mujer. Ver la eficiencia de la trabajadora y por esto sobreexplotarla con mayor responsabilidad. El jefe la ve como una amenaza a su puesto, respondiéndole a sí misma: si no te gusta, te puedes ir. Sigue sintiéndose amenazado y la desprestigia, abusando de su poder, logrando el despido de esta. Continuó con su puesto sin que nadie supiera los abusos que había cometido. Acciones de la mujer trabajadora. La mujer necesitaba trabajar para vivir y costear sus estudios. La contratan en una empresa donde demuestra sus cualidades. Debido al extenso horario, descuida sus estudios y sus ingresos no aumentan lo debido. Habla con sus jefes sobre las largas horas laborales, acepta las condiciones y se queda en el trabajo. Al quedar cesante debido al abuso de su ex jefe, generó desconfianza frente a futuros trabajos, además que por falta de contacto fue difícil conseguir trabajo. Luego de 8 meses, la mujer encuentra trabajo con ingresos mínimos, pero suficiente para terminar sus estudios y convertirse en profesional. ¿Quién sigue? ¿De ahí? Parece que tienes el micrófono apagado. Chuta, eso le tocaba a la Rosa, pero ya, yo le... Ya. Ya, nuestro pensamiento. El actuar del jefe fue inmoral porque abusó de su poder. Entonces a la trabajadora le afectó emocionalmente y económicamente. Ya. Ay, me perdí, güey. Rosa, te toca esto a ti, güey. ¿Está Perdón, Rosa? pensé que era la otra. Al tiro No, voy. Ahí. Ya. De nuestro pensamiento, el actuar del jefe fue inmoral, abuso de su parte para afectar Negativamente la vida laboral y estudiantil de la trabajadora. sí, Ya. siento afectada emocional negativamente la vida laboral y estudiantil de la trabajadora, siento ella afectada emocionalmente. Ansiedad,
Deterioro, deterioro sí. de la autoestima, etcétera. Y económicamente ya se recibió mayores responsabilidades que en su cargo. Conversó en el principio y sin hacer beneficiada, correspondiente por su excelente trabajo. Al sentirse amenazada por su poder para presentarla y despedirla, sin motivo alguno. En el texto también se puede evidenciar lo difícil que es para algunas personas conseguir el trabajo sin contacto, en nuestro país actual. No pudiendo demostrar a nuestra capacidad técnica y conocimiento. En este caso, lo que habría en el puesto del jefe le daría menos horas para que pudiera facilitar su desarrollo académico o dar un aumento en sus ingresos prudente a lo que ella realizaba. Pero siempre intentaría limitarme a lo acordado en el contrato sin abusar del poder concedido. Y en caso de la mujer, al no ser respetado mi contrato, obviamente, primero lo hablaría con el jefe. Intentaría llegar a un acuerdo. Intentaría llegar a un acuerdo y si esto no tiene resultado, me dirigiría a RRH. Recursos humanos. Exacto. Ya. Muchas gracias. El mismo consejo que les doy antes, traten de no escribir tanto texto porque la gente se confía en el texto y es mejor colocar conceptos. ¿Ya? Ok. Ya. Les digo al tiro porque ya está un poco atrasado en relación a lo que corresponde a la clase. Esta actividad es la primera parte, entre comillas, es como el entrenamiento para la evaluación que se nos viene la próxima clase. ¿Cómo que hay evaluación la próxima clase? Sí, hay evaluación. Y es básicamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Por eso le estaba dando consejos a los grupos para que pudieran mejorar su presentación. ¿Ok? Lo que se va a evaluar en la próxima clase es que la presentación, para que lo anoten, para que lo vayan anotando, el resumen del caso. Es un resumen, muy resumen. La presentación total no debe ser más allá de 5 o 6 minutos. La presentación del dilema, que se exponga bien el dilema, porque en uno de los casos, o sea, en una de las presentaciones me pusieron el resumen, el pensamiento de usted, y al final me pusieron el dilema, creo, o más al medio. La conclusión que da el autor y el pensamiento propio de ustedes. Y finalmente una conclusión alternativa y su dilema, porque ahí se da como una solución posible al caso. Esto se los voy a subir después por si acaso. Ahora, ¿qué se va a evaluar en los conceptos de la rúbrica? El resumen del caso, la duración de la presentación, de entre 5 o 6 minutos, recuerden que es un harto grupo, que se presente la modificación, en este caso la conclusión alternativa. Eviten colocar tanto texto. Hubo un grupo que colocó hartas imágenes, ese estaba más o menos bien, bastante bien está. El tono de voz, y sobre todo si van a leer texto, traten de preocuparse bien de leerlo bien. Recalcar la problemática, que en este caso el dilema, y mantener el orden de la presentación, que sepan sus partes, por favor. Eso que lo tengan en claro, cuál va a ser las partes de la presentación. Ahora bien, como esto, entre comillas, era voluntario lo del día de hoy, la próxima clase va a ser obligatorio, pero van a partir las personas que no expusieron hoy, porque las personas que ya expusieron ya las tengo más o menos evaluadas. Si quieren volver a presentar, les voy a dar como una tentativa de nota de acuerdo a lo que podrían tener, y si ustedes quieren, pueden presentarlo otra vez. No hay ningún problema, las personas que ya presentaron lo vuelven a presentar. Entonces así, aquí menos de un 6, o sea,
No hay. Menos de un 6.2, menos de un 6 no hay. Así que si esto fuera una evaluación actual, estaría muy buena la evaluación. ¿Ok? No sé si ahí se habrán algunas dudas. Quiero ver Profesor, mi nota. ¿qué más quiere presentar ahora que no haya presentado? Es que ya por tema de tiempo ya no pudimos, ya no podemos. Porque me queda pasar en la materia. ¿Qué notita más o menos iríamos hasta el momento? Así como ¿Qué? nota. Como ¿Qué qué cosa? nota más o menos. Es que no tengo una pauta total, pero por lo que me fui fijando actualmente, es como entre un 6, un 6.2, un 6.3 aproximadamente. Solo, por Ok. ejemplo, les baja puntaje el concepto del texto y de la lectura, que leyeron mucho en algunos casos. Ok. Así que las presentaciones también, no se preocupen. Entonces, para la siguiente clase van a partir los grupos que no disertaron hoy día y finalmente van a dar las compañeras que ya disertaron, las que quieran volver a disertar. Profesor, Dígame. yo le envié recién el correo con el PPT institucional, entonces, ¿quedaría para la próxima clase o usted va a evaluar ese? No, porque no puedo evaluar las gracias que, por ejemplo, el tono de voz no lo puedo evaluar con un PPT. Entonces, sería prudente que lo pudieran modificar en relación a la pauta que di ahora, que después se la vuelvo a subir, ¿ok? Que lo modifiquen el PPT que hicieron y lo hagan en relación a la pauta que le estoy dando. Que básicamente les pido el resumen, el dilema, que se presente bien el dilema, la conclusión que aparece en el texto, más una conclusión de ustedes y una conclusión alternativa. O sea, ¿qué hubiese pasado del caso contrario? Diga que alguien habló. ¿Alguien? Profe, yo quiero preguntar algo. Las que ya presentamos, Diga. entonces no comenzaríamos, pero igual nos va a evaluar. Si quieren ser evaluadas, sí, no hay Tendría problema. Pero para eso les tengo que otro. enviar como una nota tentativa que La podrían tener. ¿Ya? presentación tiene que tener algún ¿Alguien se le corta el grado audio? de formalidad. No se entiende nada, está todo cortado Se el audio. corta. ¿Se escucha? Se corta. Se escucha el audio muy cortado. Dejemos las consultaciones, las consultas para el final. Y ahora para partir, porque nos queda media hora para finalizar la clase. ¿Ok? Ya, lo que vamos a ver ahora corresponde a la educación en valores. ¿Cómo se educa en valores? Eso va la clase de hoy día. Vamos a explicar los modelos educativos en valores. O sea, no hay un modelo en sí, pero vamos a dar la base de cómo los modelos se van explicando. En primera instancia, esta clase supone que tuve que durar 45 minutos esta parte de la clase para debatir un poco más. Lois Althusser, que es un filósofo francés de principios del 1900, murió en 1990, hace bastante poco para ser un filósofo, estableció que el Estado tiene ciertos parámetros. ¿Sabe la diferencia entre Estado y país? ¿Sabe la diferencia entre el Estado y un país? Sí, no. No, profe. ¿Puede ser la cantidad de gente o no? No. Es que un país puede tener muchos estados y un estado no necesariamente. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchos estados porque cada estado tiene sus propias reglas, sus leyes. En cambio, Ya. Chile es un país, pero con un solo estado. Bien, por ahí va la idea, por ahí va la idea. Ya. Como bien dijo su compañera, el Estado se diferencia ¿cómo se llama? El Estado se diferencia del país y también del gobierno. Son elementos diferentes. Imagínense un pueblo dentro de una isla. Un pueblo solo dentro de una isla. Ese pueblo tiene ciertas características, por ejemplo, de su etnia, de su idioma, de su religión, de su cultura. Y esos, por ejemplo, pueden tener un día patrio, ese pueblo dentro de una isla. Pero de repente, este pueblo se comienza a organizar. Se empieza a organizar. Vamos a decir, ya este día es el día en que, por ejemplo, hacemos la cosecha de la isla. Y para ello es una fiesta importante, entonces es una fiesta del pueblo. Pero ¿qué pasa? Hay gente, por ejemplo, que se va del pueblo 1 al pueblo 2, o sea, a una isla 2, y
tienen sus colonias y comparten con otra gente de otros pueblos. La gente que se fue de la isla 1, de la isla 2, va a mantener, entre comillas, en su corazón esas fechas porque son importantes. Y eso corresponde a la nación de Chile, o al pueblo de Chile, en este caso, o al pueblo 1. Por ejemplo, los exiliados que están en Estocolmo, Australia, siguen celebrando el 18 de septiembre, aunque no estén en Chile, pero para ellos es una fecha importante. Como la isla 1 se comienza a organizar, empiezan a colocar leyes, empiezan a colocar sistemas educativos, sistemas religiosos, que ayudan a fomentar las ideas del pueblo de la isla 1. Y eso se llama gobierno, porque comienza a gobernar el pueblo. Y generalmente este gobierno es creado para respetar el Estado de derecho que hay dentro de un pueblo. El Estado corresponde a todas estas instituciones imaginarias, como la justicia, la educación, la religión, el idioma, que se deben defender y generalmente se defienden con la Carta Magna, que en este caso en Chile sería la Constitución. Y para defender la Constitución, el Estado de Derecho, del Estado de Educación, el Estado de Salud, se crea este gobierno, que es un aparato real. Nosotros podemos tocar al gobierno, podemos tocar al presidente, aunque suene feo, al presidente, a los ministros, a los jueces, les podemos tocar, pero no podemos tocar a la justicia, no podemos tocar a la salud, porque son elementos abstractos. Esa es la diferencia entre Estado, país y gobierno. Y el país, sobre todo, también tiene una relación de territorio. El país está dentro de un territorio. Aunque un chileno se vaya a Australia, el chileno tiene la nacionalidad, la nación de Chile, pero está en el territorio australiano. Por lo tanto, el Estado es un elemento abstracto. Según Althusser, el Estado lo que hace, tiene aparatos ideológicos de las ideas del Estado que sirven para que el Estado se siga representando y generando a sí mismo. Que el Estado se genere a sí mismo como Estado y se mantenga en ese mismo Estado, en el Estado de Derecho, el Estado democrático. Para ello, establece el aparato represores, que son el ejército, que protege las fronteras de la nación, del país, la policía, la justicia, los jueces en este caso más que la justicia, pero también tiene aparatos ideológicos, que son ideas. Ideas, por ejemplo, la idea de patriotismo, que está muy en boga, la idea de patriotismo, la idea de justicia que quiere Chile, la idea de salud que quiere Chile. Y bajo esas ideas, bajo estos aparatos, el Estado fomenta la iglesia, la familia, sobre todo la escuela, los medios de comunicación y la cultura. A partir de estos elementos y otros más que no los quise poner, se establecen aparatos ideológicos. Esta ideología, esta forma de pensar, es muy importante porque, por ejemplo, China, que es un país comunista, no quiere iglesias, no busca las iglesias porque están en contra de lo que cree el Partido Comunista. Entonces, ¿qué hace? Saca las iglesias, porque las iglesias no representan su Estado. O, por ejemplo, los países protestantes no tienen tantas iglesias católicas, pero sí tienen más iglesias protestantes dentro de por ejemplo, la más conocida nosotros es la evangélica. En realidad se llaman iglesias protestantes. No sé qué hacen, le colocan impuestos a las iglesias católicas para que no estén tanto, pero sí le quita el impuesto a las iglesias protestantes. La escuela representa todos estos valores, y todos estos valores son representados a través del currículum nacional, que es el modelo educativo que tiene Chile para que el mismo Estado de Chile se siga fundamentando o creándose o generándose a sí mismo. Y esto, por ejemplo, y todo esto se ve en el Mineduc. El Mineduc es el aparato del Estado relacionado con la escuela que fomenta ciertos valores y saca otros valores. Aquí hay una contradicción, porque, por ejemplo, el Mineduc busca que las personas sean críticas, pero aún así el pensamiento es convergente.
Está el pensamiento convergente y el divergente. La escuela busca que, por ejemplo, que todos los profesores enseñen las matemáticas de cierta forma para que los estudiantes resuelvan los problemas de cierta forma. Pero si llega un estudiante que resuelve, por ejemplo, los problemas de las divisiones de forma mental y no como se le enseñó el profe lo evalúa mal, porque no está dentro del parámetro del Ministerio de Educación. Entonces el Mineduc genera la mayoría de nuestros valores y los promueve. Y como nosotros no estamos en la nada, no somos seres en la nada, ex nihilo, que venimos de la nada, nosotros venimos de nuestra familia, la familia también ya viene con esos modelos, pero viene con los modelos atrasados, de hace 20, 30 o 40 años atrás de educación, que era lo que se pensaba que era bueno para el Estado o para el país Chile. Entonces ahí entran en conflicto, entran en crisis los sistemas valóricos, porque los valores que tienen los niños, que tengo yo, o sea, que tengo mis estudiantes, que tengo yo como profesor y los que tienen mis padres, entran todo en conflicto. Y hay una crisis valórica en este caso. ¿Por qué? Porque los planes y programas o el currículum nacional se va actualizando, entre comillas, muy rápido, porque la educación va cambiando muy rápido en Chile y en el mundo. Ahora bien, ¿se entiende la idea o no? ¿Se entiende? Más o menos, profe. No. Sí. El Ministerio de Educación, a partir del gobierno de Chile, crea en nosotros valores que Chile necesita. Si nosotros como personas nos alejamos de esos valores o entendemos de forma diferente los valores, no estamos en relación al gobierno, no estamos a favor del gobierno, estamos a favor del Estado. Y se nos tacha, de la misma forma que se nos puede tachar a nosotros cuando fuimos estudiantes. Y eso es lo que, por ejemplo, hablemos de un caso muy actual. En octubre del 2019, los valores de justicia que tiene, entre comillas, el pueblo de Chile, se contraponían a los modelos de justicia que tiene el Estado. Para el Estado era justo subir 30 pesos al metro, pero para el pueblo de Chile no. Entonces el modelo o el concepto de justicia, el valor de justicia, ya no es el mismo que el que tenemos nosotros con el que tenía el Estado. El Estado es este aparato que protege la Constitución, que protege a la nación, que protege al pueblo. ¿Por ahí más las ideas o no? Esto es como una pequeña introducción para ver por qué tenemos ciertos conflictos en la educación en valores. En este caso, los aparatos ideológicos del Estado, la escuela como un aparato ideológico del Estado, lo que busca es transmitir elementos culturales. Por ejemplo, la escuela enseña en Chile historia universal, historia europea, y después la historia americana, y por último la historia de Chile. A través de esos elementos, la historia, nosotros vamos como estudiantes aprendiendo el relato. Y básicamente el relato, este relato que es llamado historia, nos dicen que los grandes avances de la humanidad fueron a través de la guerra. Todavía se sigue enseñando la guerra como un elemento muy importante dentro de la cultura de la guerra. Pero Chile no ha estado en conflicto bélico ya en casi 100 años. Entonces, no es para mí personalmente, no es un elemento trascendental hablar tanto de la guerra, sobre todo en Chile. Fomenta también la escuela, el Estado a través de la escuela, fomenta mediante el currículum. El currículum son este camino de contenido, de conocimiento, de valores, de destreza y habilidades que generan nosotros la escuela. La escuela fomenta en nosotros, a través del currículum, elementos cívicos y valores patrios. Cívicos, por ejemplo, los días lunes se entona el himno nacional con la bandera, se hablan de las efemérides, que son fechas importantes para Chile y para el mundo, y se habla de los valores patrios. Por ejemplo, el 21 de mayo se habla de que Arturo Prat dio su vida por la patria, a embarcarse en el Huáscar. Y nos cuentan esta leyenda, este poema de como 5 páginas. Chile jamás ha sido vencido y nunca lo será. Al abordaje, muchachos, y es un medio poema, así como
que de 5 páginas, no me imagino un soldado haciendo un discurso mientras lo están baleando del barco contrario. Entonces nos crean un relato cívico de que el Chile es el país que nunca ha sido vencido en la guerra, que Chile hay justicia, Chile hay educación, y a través de la escuela se fomentan esos elementos patrios. También se transmiten valores, que son los valores que vamos a ver más adelante. Y por último, la escuela también no, fomenta el modelo de familia. No sé si alguien de ustedes estudió en colegio católico antes. Yo. ¿Sí? ¿Hace cuántos años estudió ahí? ¿Y en qué colegio? Instituto. ¿Instituto de Humanidades? ¿De acá del San Francisco de Asís, de Lota? Sí. Ya. Y cuando se fueron a matricular, cuando la fueron a matricular, ¿le pidieron así como el parte de matrimonio de los papás? O, por ejemplo, que estuviera bautizada, que estuviera confirmada. ¿Le pidieron eso? ¿Sí? Antes no lo pedían tanto, sí, pero ahora lo piden más. Ya, por eso, porque la escuela busca que, cada escuela busca un modelo de familia, porque, como dice Aristóteles, después lo dijo Juan Pablo II, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sí, y esto va a sonar raro, pero si el modelo de familia cambia, la sociedad va a cambiar. ¿Qué pasó? Ya del año 70, 80, ya los modelos de familias cambiaron. Y no le estoy echando la culpa que eso cambió la sociedad, pero sí ya la sociedad es diferente. Los modelos van cambiando. ¿Alguien escribió algo en el chat? Profe, yo igual quería contar algo con Dígame. respecto a la transmisión de valores, al menos en el colegio en el que yo estaba antes. ¿Ya? Igual, cada mes, todos los cursos de la media y la básica tenía que tener un valor puesto en el diario mural, con información, noticias y todo lo demás. Y en orientación como que se hablaba de ese valor. Sí, eso todavía se sigue haciendo. Incluso hasta premiaban a los cursos que eran como que promovían la limpieza y cosas así. Bien. ¿En qué colegio estudió usted? En el Santa Luisa de Concepción. No lo ubico. No, para que Estaba lo como en 21 de mayo, pero para el lado de... No para el lado de la laguna, sino que enfrente. Es que es un colegio antiguo, pero como que todos los de por ahí lo conocen y nadie más. Ya. Muchas gracias. Los valores todavía se siguen enseñando. Y me gustaría en la siguiente clase, si es que podemos, hablar también del currículum oculto. Está el currículum nacional, que es los valores que dice que tenemos que tener los estudiantes y los profesores, pero también está algo que se llama el currículum oculto, que son los valores propios del profesor. Y eso el profesor no los enseña directamente, no los va enseñando directamente. Eso los va enseñando a través de opiniones, de comentarios, de posturas que tienen las personas, ustedes como docentes futuras, que tienen o que demuestran delante de los estudiantes. Entonces, eso también va afectando el modelo educativo. Ya. La socialización. El proceso de socialización es el proceso en el cual el infante, el niño, o la niña en este caso, muy chiquitito, comienza a entrar a la sociedad. No lo confundan con sociabilizar. Sociabilizar es el hecho de realizar lazos sociales con mi amigo, mi familia. La socialización es el proceso en el cual el infante entra a la sociedad. Y con lo primero que se encuentra un infante es la familia. Entonces, la familia le enseña los valores que la familia tiene. El papá, la mamá, los abuelitos, los tíos, las tías. Entonces, ese es el primer... y el proceso también, no solamente son los valores, aprende la religión del padre y la madre, y aprende el idioma del padre o de la madre. Generalmente siempre el idioma está más relacionado con la mamá, porque con la que más tiene relaciones personales de socialización el infante o la infante. Luego entramos en conflicto. El infante o la infante llega a la escuela y se da cuenta que sus valores, que él pensaba o ella pensaba que eran universales, se dan cuenta que no son tan universales, porque otros estudiantes y otros profesores se dan cuenta de que, por ejemplo, la justicia o la salud no son tan importantes más que, por ejemplo, la alimentación o la limpieza, por ejemplo.
la higiene, en este caso el valor de la higiene. Entonces, el niño empieza a entrar en conflicto con sus valores, con los valores de los demás. Luego tenemos de la escuela, hablemos de la escuela como todo el proceso educativo. Tenemos el siguiente conflicto, un conflicto más ético con el trabajo. Aquí en el proceso de socialización, las personas, nosotros los adultos, nos enfrentamos a dilemas éticos y a reaprender ciertas conductas sociales. Esto puede, por ejemplo, puede ser, voy a hacer el caso muy, muy absurdo, por ejemplo, alguien que venda tarjetas de crédito. Por ejemplo, alguien que venda tarjeta de crédito, que venda planes de algún tipo de bancario. Por ejemplo, mentir ya no es tan malo. Decir que la deuda no va a aumentar tanto no es algo tan malo. Entonces, el valor de la verdad lo tiene que, entre comillas, readaptarse a ese concepto. Finalmente, para algunos casos tenemos la cárcel. La cárcel, en su función primordial, debería ser reeducar a las personas que se alejan de lo que el Estado quiere, la justicia, por ejemplo, en este caso. Y la cárcel debería ser un motor de cambio. Pero ¿qué pasa en la cárcel? Sobre todo en Chile quedan peor. Hay un país, no me acuerdo, creo que era Nueva Zelanda, que todos los presos de cierto rango los mandan a una isla. En la isla ahí está el barco que tiene el guardia, no. Y cada preso viven en cabañas. Ahí tienen que sacar su agua, hacer su ropa, plantar su comida, pescar en los lugares que sí se pueden pescar. Y luego de eso, a los presos que mejor se comportan, los educan como un premio. Y ahí pueden salir con título técnico, técnico profesional. Y ahí sí tenemos un cambio social en la cárcel. Pero en Chile no. No creo que alguien se haya realmente redimido dentro de la cárcel, sin llegar al concepto de la religión, que muchas Profe, veces... no hacen nada, pues, profe. Sí, Profe, muchas veces los presos prefieren entrar por ejemplo, a los templos evangélicos que están dentro para poder salir Sí, antes. pues. Pero no es que quieran acercarse de verdad, sino que... Para salir antes y para tener de alguna manera resguardo, porque... Que paga la luz, el agua. Sí. Hay algunos que sí tienen trabajo dentro de la cárcel, acá en Chile. O sea, Ya. no Todos viven gratis. los que tienen mejor conducta le enseñan, por ejemplo, no sé, a tallar la madera, hacer ollas, o sea, se ha visto, pues. Es que eso es lo primordial que deberían hacer, o sea, que se le enseñe a hacer alguna labor, porque si por ejemplo, el Cizarro, ¿se acuerdan del Cizarro? El Cizarro, ¿hasta qué curso llegó? Quinto básico con suerte, y después no estudió más, va a entrar a la cárcel, va a salir a los 30, 40 años, y no va a saber nada del mundo. El mundo que él conoció ya no va a ser. Y dentro de la cárcel no le enseñaron nada, y va a salir a hacer nada y va a volver a hacer lo mismo. Entonces, da rabia el sistema. Tienen mucho tiempo para pensar. Sí, tienen cada preso 400.000 pesos al mes, cada preso 400.000 pesos al mes, es como mucha plata. Y es irónico porque dicen que tienen que pagarle a la sociedad por los errores que cometieron, y cuando a la larga la sociedad los sigue manteniendo. Exacto. Chistoso. Además de eso, deberían reconstruir todo eso, porque se supone que ellos deberían también trabajar por lo suyo, como lo hacen en otros países. Sí, no, el otro día estuve hablando con un amigo que es abogado y le planteé lo mismo que usted me dijo, porque para mí tiene mucho sentido. Y él me dijo lo siguiente: eso es esclavitud, así de simple. Por ejemplo, en Estados Unidos los mandan a hacer las patentes, botan ropa de trabajo. Y él me explicaba que sí, pues es válido, pero es un sistema de esclavitud, porque lo están obligando a trabajar. Pero igual le podrían dar un sueldito, pues. Sí. Creo que les pagan a veces, no estoy muy seguro. Voy a consultarle a mi amigo. Por ejemplo, esos presos que hacen esas cosas en madera, claro, ellos reciben sus remuneraciones porque venden esas cosas, pues. Sí. Que hacen, por ejemplo, yo una vez compré una silla de guagua. Está bien. Entonces, el concepto de socialización, recuerden, es cuando los infantes son educados para entrar a esta sociedad. Y lo primero, la familia, y segundo, la escuela.
La escuela debe ser un apoyo a la familia. Y por eso que nosotros cuando somos padres, yo afortunadamente no, cuando las personas son padres y madres, buscan escuelas que tengan valores similares o muy parecidos, por último, a los valores que uno mismo tiene. La escuela, en este caso, es como un calco de lo que quiere la familia. Por eso es complicado igual, pues, profe, porque hay familias que, por ejemplo, no tienen comunión con sus hijos. Es como que tenía un niño más dentro de la casa y yo he visto, por ejemplo, acá en Colcura hay un niño en el cual todos como vecinos igual hemos participado en hablar con los padres porque el niño supone que debería ir en séptimo básico y no lo Ya. mandan al colegio. Supone que hoy en día eso es un, no sé si es un delito o no, Es un pero delito. está... Claro, entonces hemos hablado con ellos y dicen que si el niño no quiere no lo van a mandar porque si él no quiere estudiar es porque él no quiere. Claro, Entonces eso es un es como, delito. Están vulnerando el derecho de la infancia ahí. Se pero puede llamar a una PD y le pueden quitar al niño, por si acaso. la justificación que da ellos es de que ellos no van a obligar a su hijo a hacer algo que él no quiere hacer. Esa es la justificación que ellos ponen. Y el niño dice que claramente él no quiere ir al colegio, que él no quiere estudiar, que él no quiere ir. Porque se acostumbró a ir a la leña, a trabajar y qué sé yo. Y supone que debería ir en séptimo básico. Ese problema cuando se conoce el dinero, el gusto al dinero muy joven. Ahora vamos a entrar ya. Esto ya, lo anterior era un aperitivo. Esto es lo que nos convoca en realidad ahora. La ley 20.845, que es la ley de educación y que generalmente establece como los valores principales para la educación. Esta ley fue promulgada hace muy poco. Creo que hace 4 o 5 años, no me acuerdo mucho, pero hace muy poco fue promulgada. Y busca básicamente que se establezcan estos valores como los principales dentro de la educación chilena. Se promueve la diversidad, la tolerancia entre grupos, el valor de la justicia y la igualdad. Pero ya entramos en conflicto, porque si somos todos iguales, ¿por qué los ministros tienen sus hijos en establecimientos particulares? Y por ejemplo, con el caso de mi estudiante, que también se vio ahí ¿cómo se llama? Dentro de los dilemas, ¿hay justicia para todos los estudiantes? ¿Es necesario sacarlo a un estudiante del colegio porque es disruptivo? Somos capaces, primero los adultos y después los niños imitan las conductas de los adultos. Nosotros en primera instancia como adultos, ¿somos capaces de tolerar todo? Por ejemplo, aquí está el caso de los baños unisex. Hay personas, niños, niñas, adolescentes, que tal vez no se sientan seguros con su género, con su sexualidad. Y posiblemente prefieren entrar a otro baño, donde tal vez son un poco más aceptados. Y nosotros como adultos lo aceptamos. Y también la diversidad, tanto en etnias como en cultura. Por ejemplo, entra un estudiante colombiano, venezolano o peruano y al tiro los niños lo molestan. Ah, el come paloma, el haitiano, el que vende chocolito, no, el vende Super 8. Entonces, ¿qué diversidad hay en el aula? Igual, profe, en eso hay que ponernos a pensar porque cuando un niño molesta a otro diciéndole ese tipo de cosas es porque en algún lado lo escuchó, a veces es error de nosotros como padres, porque a veces nosotros tiramos bromas sin saber que los niños igual pescan todo lo que nosotros decimos. Entonces, igual Y es también error de habla de las nosotros. carencias emocionales que tienen los niños, pues, porque Sí. tampoco se puede culpar a un infante como por molestar a otro. No, porque él lo considera normal. Dentro de su valor está normalizando lo que dicen los tíos, sobre todo los tíos, porque aquí los que más enseñan las malas conductas son los tíos. Y me he dado muchas veces cuenta de eso también en mi familia. Los primeros que enseñan la grosería son los tíos, el conchamare, todas esas cosas, a los sobrinos chicos. Y es chistoso, mira lo que aprendió a decir, y después empiezan con ya insultos de más grueso calibre. Como dicen ustedes, son los adultos los que generan esas conductas. Ahora bien, ya esto porque tengo que dejar parte de esta clase para la siguiente. Este es el título exacto de la ley 20.845.
Se llama Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en el establecimiento de educación, en establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Todo este es el nombre de la ley. A ver, ¿qué notarán en el título? ¿De qué habla esta ley? El título suena súper lindo, pero en la práctica... Sí, todos los títulos son bonitos. Todos los títulos son bonitos. Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. ¿Aún no notan algo raro dentro del título? ¿De qué es lo que más se habla dentro del título? Del lucro. Ya. ¿Y qué más? ¿De la educación? ¿Sí? ¿Habla de la educación? Que regula la A ver. admisión de estudiantes. La inclusión. La admisión. ¿Y qué más? Elimina el financiamiento Y el compartido. financiamiento. ¿De cuántas de estas tres palabras, de cuántas de estas se habla de educación en sí? De estas tres palabras. ¿Cuál es la que más? Admisión. Ya, bien. ¿Y la otra de qué hablan? Estas dos. Lucro De y dinero. De dinero. La ley de inclusión que regula todo el país, un tercio de la ley habla de un poquito de educación y el resto habla de plata nomás. Imagínense la contradicción de nuestro país. La ley que regula que nosotros tengamos valores, que incluyamos a las personas, que seamos tolerantes con nuestro medio ambiente, seamos respetuosos con nuestros padres. Un tercio de la ley habla de eso. El resto habla de platas. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Horrible la ley. ¿De qué? Sí, horrible. ¿Y de qué estamos hablando? De platas nomás, porque eso es lo que le interesa al Estado, regular las platas. Más que de los Lucro, puro valores. lucro. Sí. Por ejemplo, esta es la ley real. Aquí ustedes la pueden ir buscando como 20.845 y buscan la letra, el inciso. El sistema propondrá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria. Ya, hablamos de discriminación arbitraria, que el colegio ya no puede seleccionar por notas. Ahora, ¿qué pasa? Hay selección por sorteo. Si usted al niño lo seleccionan por nota, está faltando la ley 20.845 y puede demandar, por si acaso. Que impida el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. También se establece que los lugares de educación son un lugar de encuentro para la comunidad. Son elementos de la comunidad para la comunidad. Aquí vamos a la letra I. Incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente. Aquí tenemos otros valores, para que vayan anotándolo en alguna parte. Respeto al medio ambiente es un valor que promulga esta ley. Natural, cultural. La buena relación y el uso racional de los recursos naturales. ¿Qué pasa? Hace 2 años privatizaron el Parque Nacional Siete Tazas y ya se secó. Y no lo pude ir a ver. El uso, la sostenibilidad como comprensión. ¿Aquí dónde estoy? Bueno, está hablando de aquí del uso de recursos naturales, básicamente. O sea, estamos hablando de forma económica del recurso de los elementos de los recursos naturales. Podemos seguir bajando. Y aquí tenemos ya otros valores. El desarrollo de la plena personalidad humana. La dignidad, otro valor. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Ojalá nuestras Fuerzas Armadas supieran eso. Y así, y esto es lo que habla nuestra querida ley de inclusión. De todos los valores que se estaban dando acá, diversidad, tolerancia, justicia, igualdad,
protección a los derechos humanos, protección del medio ambiente y la regularización de los recursos naturales. De todo eso se habla, pero ¿de cuánto se pone en práctica? El Estado, cuando promulga estas leyes, se supone que los colegios los deben ir interiorizando, los deben llevar a cabo de acuerdo a su PI, al PME, a la visión y la misión, que son elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, cada colegio lo va regularizando como ellos pretendan, como ellos consideren que es la igualdad, como ellos consideren que es la tolerancia. Entonces, es bastante injusto. No sé si habrá alguna duda en relación a la materia. No. ¿Nada? Aquí cuando uno, después de estas clases, a pesar de que fue cortita, se queda con toda la rabia porque ¿cómo nos meten el ojo tan fácilmente? La ley que habla de educación no habla de educación, habla de plata. Eso pues nos va a dejar picar, pues, profe. Creo que más adelante tenemos un trabajo de investigación donde ustedes tendrán que analizar colegios de verdad de su comuna para ver cómo se lleva a cabo estos valores que tanto se presumen que hablan. Entonces ustedes ya saben en qué colegios pueden matricular a sus estudiantes, o sea, a sus pupilos, a su hijo o hija, y en cuáles no, porque en eso recae el valor del libre mercado en la educación. De repente me pongo un poco marxista, disculpen. Y eso, no sé si habrán algunas dudas relacionadas a la materia. ¿Nada? ¿Quedaron con depresión? Sí, estoy llorando. Para pensar el fin de semana. Apaña, Daniela, que vemos Chile. Con ese trabajo capaz que voy a querer cambiar a mi hija de colegio. Vamos a hacer un colegio especial. Sería bueno. Ahora sí se pueden cambiar porque ahora puro filtro nomás. Sí, y más encima con el sistema de postulaciones online, ahora ya ni siquiera se puede elegir el establecimiento que uno quiere. Es verdad. Así que eso. Pero aquí Eso vamos con los a- contenidos. En relación a la evaluación. Diga, Lorena, señorita Lorena. No, que le decía a las compañeras de que vamos a ser todas profesoras y que podemos hacer un colegio aparte. Sí, ¿se puede? Se puede. Existe la educación popular igual, compañeras. No está todo perdido. En un tiempo trabajé en una escuela popular y son buenas, pero lamentablemente se politizan mucho y pasan a ser asistencialismo. Por eso dejé de trabajar en escuelas populares. Ya, ¿alguna otra consulta relacionada a la materia? Ya porque estamos en tiempo ya. No, profe. ¿No? En relación a la evaluación. Respecto a la otra semana es 2 y creo que es feriado. Oh, no sé, ¿sí? Sí, profe. Sí, también tanto. me- profe. Ah, entonces se salvaron con la evaluación, pues. ¡Con 7! ¡Presentamos hoy! Y si nos juntamos igual y la hacemos, ¿no? ¿No? No, ¿para qué? No, Sí, no. ya. La hacemos en el subterra. Oh, no está cerrado el subterra. Profe, ¿Qué? yo delante que presente la lista es que me conecté un poquito después por... ¿Puso presente? Las personas que llegaron tarde coloquen En presente. el chat lo puse. Ya, entonces debe estar presente. ¿Ya? Ah, ya. Yo igual lo puse en el chat, profe. Ya. Ya, las personas que llegaron ausentes, o sea, que llegaron tarde, por favor, coloquen presente. ¿Ya? Sin otro particular, ¿hay dudas en relación a la evaluación? Entonces, si no hay... Entonces, Pero eso, profesor, la otra semana, ¿qué es lo que la va a próxima semana, es que no me sé, yo no me sé las fechas, no manejo mucho calendario. No, de verdad. Hay dos cosas que no manejo. No ocupo reloj, no ocupo calendario y no ocupo espejo. Yo creo que lo del espejo se nota más. Claro, pues, el jueves 1 y viernes 2 no hay clase. Diga. ¿Tiene que ser con algún grado de formalidad la presentación? Sí, sí. Lenguaje Pero, culto formal. ¿Qué? ¿Qué cosa? La pauta y la rúbrica la va a subir. La voy a subir. La voy a subir. Ya. Y en el rango de formalidad tiene que estar en relación al modelo del PPT, al modelo de presentación del CFT,
que está en el sistema. Está en la página del CGT. Sí, pero me refería a vestuario, que es que tenemos que estar formales. No. Entre comillas, para que sepan, sí, más adelante, para que sepan, cuando se hacen presentaciones de manera formal, y son sobre todo presenciales, es con el uniforme diferencial. Pero creo que ustedes no lo tienen todavía. ¿Han hablado con la jefe de carrera? No. Ya, No lo tenemos aún. El próximo semestre, dijo. Ya, porque antiguamente era, desde el primer semestre ya tenían que tener el uniforme. Me veo negrito. Ahí sí. Ya, entonces lo dejamos hasta acá, pues. Les trataré de subir hoy día la pauta, porque ahora tengo que ir al súper antes que esté desabastecido para mañana. Así que eso, lo dejamos hasta acá. Profe, Diga. quiero decir dos cosas, pero no tienen relación con la materia. Dígame. Uno, ¿cuál era el nombre de su banda? Los Templarios y la Vieja Confiable. Y dos, un ex alumno suyo le manda saludos. ¿Sí? ¿Quién? Se llama, le dice, Dieguito, le decían, a su curso le decían las ratas o algo así. La rata vietnamita. Sí, los quiero mucho. Yo casi todas las semanas todavía les sigo hablando. Sí, un saludo a Dieguito. Sí, el agente neutro dentro del curso. Yo le digo. Ya. Profe. Diga. Profe. ¿De qué hablé? Habla. Antes de decir que usted tocaba en Los Templarios, yo lo escuchaba. Gracias. Ya, y... Profe. Diga. Sabe que una compañera está solita y mi grupo es de 4 y quería saber si es que la podríamos integrar. No se puede más. ¿De verdad? Sí, por ejemplo, si son 4, que una de ese grupo se pueda salir y acompañarla en tal caso. Pero más de 4 ya hay menos personas que trabajan. Lo digo porque... Sí, porque ella se había comunicado conmigo y me estaba preguntando por qué ella no tenía caso asignado. Ya. Yo le dije que porque no había, entonces no le había mandado el correo a usted. Ya. Y le dije eso, pues, pero ahí no sé, porque por lo visto ya estaban todos los grupos, le dije que lo podía hacer solita. Así Margaret, yo estoy sola. Ya, no, ahí no se puede más porque... Pero como le en dije, el caso que me envió el correo. Te hablo por WhatsApp. Aquí le envío el correo para que usted le solicite. Ya, listo, yo le aviso. Gracias. Voy a tener la grabación.